Un día mágico con mi abuelo. Durante una bella tarde de verano, en un pueblito de Veracruz, mientras platicaban un abuelito con su nieto, surgió una gran duda. Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, dime. ¿Cómo conseguiste tus tierras? Escucha con mucha atención. Mi abuelo me contó que cuando era joven existió un señor llamado Porfirio Díaz, quien fue presidente de México. Había algo que siempre repetía. Abuelo, ¿qué decía? Orden y progreso. Orden y progreso, no reelección. Después de un tiempo de estar en la presidencia, su lema cambió a sí reelección, ya que él quería seguir siendo el presidente de México por muchos años. Es cierto que él trajo al país estabilidad y progreso económico, pero solo tomó en cuenta a los más ricos y a sus amigos. No tomaba en cuenta a las familias campesinas de la comunidad y esto fue por muchos años, hijo. Nunca, pero nunca se imaginó que esto provocara el enojo de mucha gente, entre ellos de un estudiante llamado Ricardo Flores Magón. No queremos más la reelección de Díaz. Fuera, 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 queremos justicia. Al principio Ricardo Flores Magón solo quería sacar a Díaz del poder, pero con el paso del tiempo visitó las comunidades campesinas y se dio cuenta de la pobreza en la que vivían. Por eso y más injusticias, él y sus hermanos crearon un periódico llamado Regeneración. Hermanos, hagamos un diario y que la gente sepa lo injusto que es Díaz. Me parece una buena idea, hagámoslo. Esto no le gustó a Díaz, por eso mandó a encarcelar a Ricardo. Encarcelen a Ricardo y a todo aquel que apoyó sus acciones en contra mía. Todo valdrá la pena. Seguiré luchando. La gente debe saber de las injusticias de Díaz. Díaz prohibió la venta del periódico Regeneración. Porfirio Díaz de plano quería a Ricardo fuera de México. Al menos eso fue lo que me platicó mi abuelo. Aunque Ricardo y sus hermanos fueron obligados a irse del país, ellos siguieron escribiendo en su periódico sobre el mal gobierno de Díaz para que la gente exigiera sus derechos. Esto provocó que la gente se enojara y se levantara en armas. ¿Y qué pasó, abuelo? Pues ahí inició la Revolución Mexicana. Oh. Durante esta lucha participaron diferentes personajes. En esta lucha destacó un hombre llamado Emiliano Zapata. Él quería repartir las tierras a los campesinos. Al final no lo pudo hacer. Qué mala suerte, abuelo. ¿Pero qué crees? Que hubo alguien que sí pudo repartir las tierras. ¿Quién, abuelo? Lázaro Cárdenas, quien fue presidente de México de 1934 a 1940. Él hizo algo llamado reforma agraria. ¿Y qué es eso, abuelo? Pues eso sirvió para que las tierras se repartieran por igual a la gente, hijo. Eso estuvo muy bien, abuelo. Además, Cárdenas les dio dinero para que empezaran a sembrar y compraran comida. Los campesinos desconocían muchos de sus derechos. Por eso hubieron unas personitas muy importantes en el reparto de tierras. Los maestros. Ellos ayudaron a la comunicación de acuerdos entre los campesinos y las autoridades del país. Los maestros ayudaron a los campesinos. ¿Y por qué los maestros como mi papá, abuelo? Pues ellos tenían muchos conocimientos, además de que la gente de las comunidades los respetaban mucho. ¡Guau! Además, hijo, también se reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana. ¿Qué reforma, abuelo? Es modificar o cambiar algo que ya estaba, hijo. A ti te han dicho en la escuela que la educación es laica, gratuita y obligatoria, pero además agregó en ese tiempo que debía ser socialista. ¿Y qué era la educación socialista, abuelo? Pues la verdad casi nadie supo, hijo. Pero según yo, para Cárdenas era educar a los campesinos y obreros. Además buscaba que la gente aprendiera diferentes actividades, que crearan artesanías, muebles y muchas cosas más para que las vendieran en sus comunidades y en todo México. Todo esto para que tuvieran una mejor vida. Se creó el Instituto Politécnico Nacional con el fin de impartir una educación técnica, como parte de la educación socialista que imaginaba Cárdenas. Pero, ¿y qué pasó con las tierras?
Mira, hijo, yo fui a la escuela regional de campesinos y pues ahí aprendí a sembrar y cosechar. Yo me quedé a cargo de las tierras, pero para tu papá quería algo mejor, por eso lo mandé para la ciudad a estudiar al IPN. ¿Ahí estudió mi papá para el maestro? No, pero lo que aprendió ahí le sirvió para hacerlo más tarde. ¿Y por qué ella no regresó contigo al campo? Porque después de terminar sus estudios se fue a trabajar para la industria. Al entrar a trabajar a la industria, notó en las malas condiciones que los obreros trabajaban. Cárdenas apoyó para que los obreros trabajaran con mejores condiciones e hizo valer sus derechos. Al poco tiempo tu papá renunció porque no le gustó ver cómo eran tratados los obreros, y mejor decidió darles educación. Entonces, ¿por eso mi papá es maestro? Así es, hijo, Cárdenas quería educación para todos. Abuelo, yo quiero trabajar en el campo como tú y ser maestro como mi papá. Pues, por eso échale ganas, hijo. Gracias por su atención.